Las solares fotovoltaicas están jugando un papel esencial en la economía, en la energía, sobre todo en 2020 y 2021. Hoy vamos a hablar precisamente del crecimiento que han tenido en el año del confinamiento y en el primer ejercicio posterior a esa gran crisis que hemos vivido. Vamos a tratarlo con varios expertos del sector y vamos a ver cómo están evolucionando y qué se puede esperar de las fotovoltaicas en los próximos años. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje en la que vamos a tratar cómo se encuentran las renovables, cómo está evolucionando sobre todo dentro de esas renovables la solar fotovoltaica, la que está llamada a ser una de las tecnologías del futuro en la transición energética. Hay datos increíbles. El año pasado, solo el año pasado, se habrían instalado en autoconsumo entre 1.200 y 1.300 megavatios de potencia. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, distribuidos, porque está cambiando el panorama energético de la concentración de grandes centrales a la atomización en casas, en empresas, en todo tipo de negocio. De eso vamos a tratar hoy precisamente en alto voltaje. Y para ello contamos en primer lugar con Arcadio Gutiérrez, director general de Enerclub. Arcadio, muy buenos días. Buenos días, José María. Gracias, Arcadio, por estar esta mañana aquí en Alto Voltaje. Lo primero que quería preguntarte con esos datos que ya están saliendo sobre, por ejemplo, sobre autoconsumo, es cómo está evolucionando, bueno, pues la instalación de renovables en el mix energético español, con las solares, las eólicas, con el peso que tienen en el conjunto de ese mix. ¿Cuál es esa evolución que ha tenido, sobre todo en los 2-3 últimos años, y qué se espera un poco de ello de cara a medio plazo, por lo menos? Bueno, como sabes, el año pasado pues fue uno de los mejores años de renovables en este país, con el 47% de la energía producida por renovables, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. A lo largo de estos 3 últimos años, ¿no? 19, 20 y 21, pues la media de renovables que se ha ido instalando es de 4.500 megavatios. Hubo un pico importante el 19 de 7.000, este año estamos hablando de 4.500 aproximadamente, por tanto está produciéndose un salto importante y ya la potencia renovable que existe en el país pues está entre el 55-56% de la potencia total de los 110.000 megavatios que tenemos instalados. Hablabas del autoconsumo, ¿no? Este es un tema básico, el autoconsumo, que tú has dado unas cifras de 1.200 y que está incrementándose sustancialmente con la caída de precios, con los precios de la electricidad actualmente, con las medidas tomadas, y responde a una normativa y a una idea de Europa de fomentar la energía distribuida, de intentar que el consumidor esté en el centro del sistema, y ya llevamos acumulado, yo leía recientemente unas estadísticas, alrededor de 2.500 megavatios en autoconsumo, y todavía ha empezado recientemente, ¿no? Quiere decir que tiene unas posibilidades importantes en los próximos años a través de autoconsumo compartido, a través de comunidades de energía, a través de incorporar almacenamiento. Es decir, esto es un hecho. Arcadio, precisamente con el autoconsumo ahí se está dando una atomización de la generación de electricidad. Como decía, pasamos de grandes centrales, grandes instalaciones que siguen existiendo, por supuesto, pero vamos hacia un modelo en el que hay muchos puntos más de generación, autogeneración de hogares, de empresas. Esto es un cambio bastante considerable a cómo conocíamos la realidad eléctrica o energética hasta hace muy pocos años, ¿verdad? Es un cambio total, ¿no? O sea, estás hablando de que antes estaba concentrado en diversas centrales, estás hablando de que ya con las instalaciones que se han hecho renovables teníamos 60, 70.000 puntos, pero estás hablando ahora de llegar a 1 millón o más de instalaciones que puede tener Alemania, y 1 millón de puntos donde también con las facilidades pueden conectarse en baja tensión, en diferentes, unos pueden verter, otros no, pueden tener solo el autoconsumo propio, pueden necesitar respaldo. Quiere decir que también cambia
cambia todo el conjunto del sistema, las redes, hacia dónde va la energía y abre multitud de posibilidades. Es un cambio importantísimo ligado a todo este conjunto de transición en el sistema eléctrico, pero vuelvo a decir, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la bajada que ha habido en los precios, con la sencillez, o digamos, se han vuelto más sencillas las instalaciones ahora, los paneles fotovoltaicos y el efecto fotovoltaico ha sustancialmente incrementado su rendimiento y los inversores pues también se han puesto de una forma. Se ha vuelto más sencilla la energía desde ese punto de vista y por tanto aumentan las posibilidades y veremos unos cambios, pero complica la gestión del sistema, ¿no? Estas dos cosas tiene a futuro que veremos muchísimos más desarrollos en este campo, ¿no, José María? ¿Y cuál es precisamente, Arcadio, esa evolución que van a tener las solares fotovoltaicas en el mix español? ¿Qué perspectivas o qué previsiones hay de incremento de sus instalaciones? Mira, la idea, no sé, yo creo que hasta el año 2008, desde el año 2008 que se instaló aquella gran potencia en aquellos momentos, hasta el año 2018 estábamos en 4,6, 4,7, por ahí, 4.700 megavatios instalados, y el salto ha sido que todos los años hemos instalado 3.000 megavatios más, 2.800, 2.600. Este año 2021 yo creo que todavía no están las cifras definitivas, pero puede ser alrededor de 2.600. Estamos hablando que su participación está incrementándose otros 30.000 más. Como sabes, dentro de los objetivos que se ponía el PNIEC de incrementar la potencia renovable, eólica, fotovoltaica y el resto de potencias para el año 2030 de alrededor de 60.000 megavatios, yo creo, me recuerdo, pues 30 y tantos mil vienen de la fotovoltaica, ¿no? Con lo cual está siguiendo más o menos el camino que tendrá que seguir entre 2.500 y 3.000 megavatios anuales en proyectos, y por otro lado tienes todo este fenómeno del autoconsumo que está detrás del contador y que tiene mucho más difícil saber y hacer las estadísticas sobre el mismo, pero que está también siendo una realidad, ¿no? Este es el futuro, ¿no? También para otras energías, eólica, etcétera, unos objetivos importantes. Unos objetivos importantes e incluso también en las eólicas está relacionada esta pregunta, más enfocada a las solares, que es de lo que estamos hablando hoy, pero que también impacta e influye en las eólicas y en otro tipo de instalaciones renovables. Es lo relativo, Arcadio, a esos problemas, muros burocráticos y administrativos que se están encontrando muchas empresas a la hora de poner en marcha esas instalaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Bueno, yo creo que es complejo, ¿no? Como tiene todo esto, como sabes, la legislación en el campo de acceso y conexión, pues es uno de los temas que está en todas las noticias y periódicos del país. Yo creo que hay una solicitud de proyectos, alrededor de 140.000 megavatios, como ves el número que está por ahí dando vueltas, y en los cuales 100.000 van prácticamente gestionados directamente en las comunidades autónomas, pues el menos de 50 megavatios, y por otro lado también unos 40.000 por encima. Bueno, la normativa de acceso y conexión tiene sus trámites y sus periodos de tiempo. Como sabes, recientemente también el Real Decreto de diciembre que se aprobó en este enero prorroga la caducidad, y estamos asistiendo, yo creo por lo que veo en las personas con las que trato por aquí, que están mejorando, que la administración está intentando poner, por un lado, tanto la administración autonómica, lo que tiene que ver, poner personas, poner, digamos, recursos a toda esta tramitación para llegar al proyecto, y por otro lado, también la administración central ha incorporado, no solo a nivel central, sino que también en sus competencias a través de la subdirección, a través de las delegaciones que tienen en las diferentes provincias o las diferentes regiones, pues han aumentado. Yo creo que está mejorando. Creo que también, por otro lado, se están tomando medidas para, como puede ser esta prórroga en algún caso que se ha hecho por 9 meses. También en el decreto incluía, pues para el autoconsumo, todo esto ligado a disminuir los trámites en cuanto a las licencias de obra, en cuanto a los ayuntamientos también pueden fomentar el mismo. Quiere decir que es un proceso complicado, ¿no? En el cual la garantía de los derechos
derechos de todos los que solicitan estos, más la garantía también de los que tienen que hacer sus alegaciones y sus cosas, pues debe ser respetada y no es sencillo gestionarlo. Pero mi opinión, o creo lo que yo estoy percibiendo, es que se han puesto más medios, que sin ninguna duda esto seguirá un proceso que no es sencillo de hacer y que en los próximos meses seguiremos viendo. Ahora, hay muchos proyectos, ¿no, José María? Este es el tema, ¿no? Sí, que hay, incluso podemos hablar aquí también de cuellos de botella, como está ocurriendo en otra parte de la economía, claro. No es sencillo porque evidentemente tienes que tener un respeto y a los derechos tienes de los ciudadanos y también, pues importantísimo, y también al promotor del mismo, y por tanto seguir el procedimiento que está, y eso necesita personas. Yo creo que este problema fue ya apuntado hace, bueno, pues como un año, llevamos un cierto tiempo con él, como tú conoces que estás bien en este campo. Yo creo que las administraciones públicas han intentado poner más gente en estos campos. Por otro lado, ha habido legislación intentando reducir en algunos casos, en otros casos, como hablábamos del tema del autoconsumo, ¿no? En el caso de las licencias de obra, como puede ser para menores de 100 megavatios, reducirles también las garantías que les pides. Hay, por otro lado, el Ministerio de Transición, este Real Decreto que la caducidad les amplió los 9 meses, manteniendo el final. Bueno, yo creo que se están tomando medidas y que es un proceso que no es sencillo, como suele ser cuando tienes que respetar derechos de todas las partes, ¿no? Vamos a ir viendo cómo evoluciona esas instalaciones, esas solicitudes, esas licencias para ir implantando las renovables, y en este caso, como hoy estamos hablando de la solar fotovoltaica. Arcadio Gutiérrez, director general de Enerclub, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y darnos esa visión de cómo se encuentra el sector en estos momentos. Pues encantado, José María, muchas gracias a ti. Gracias a Enerclub y como siempre por participar. Vamos a tratar este tema de las solares fotovoltaicas también con Rafael Benjumea, presidente de UNEF. Rafael, buenos días. Buenos días. Decía que las solares fotovoltaicas se han convertido, bueno, pues, en un actor fundamental en la transición energética, y que precisamente, Rafael, en dos años que llevamos, el de la crisis, el del gran confinamiento primero y después el de la recuperación, o el del inicio de la recuperación en 2021, las instalaciones de autoconsumo han tenido un crecimiento, bueno, casi diríamos exponencial. ¿Cómo se han comportado, Rafael, en concreto en el año 2021? ¿Qué se ha hecho, qué se ha instalado en términos de autoconsumo durante los últimos 12 meses? Pues justo ayer anunciábamos los datos del comportamiento del autoconsumo en el 2021. Hemos tenido un total de 1.203 megavatios de potencia fotovoltaica para autoconsumo, lo que significa doblar la cantidad que se había instalado en el 2020, que ya a su vez había sido un incremento importante respecto al año anterior. Por lo tanto, lo que vemos es, pues, un crecimiento exponencial en la potencia instalada, instalaciones de autoconsumo, que lo que representa es que los consumidores están entendiendo que el autoconsumo es la forma más eficiente, barata y sostenible de consumir energía eléctrica. Y, Rafael, ¿qué expectativas hay, pues, por ejemplo, de cara a este año? ¿Que siga ese crecimiento? Bueno, creemos que este año va a seguir creciendo y veremos un crecimiento respecto el 2022, seguro, respecto al 2021. Hay varios elementos que favorecen la penetración del autoconsumo. Sin duda, la conciencia social, cada vez más consciente de que tienen una herramienta en su mano para generar su propia energía. En segundo lugar, las ayudas para autoconsumo que aprobó en el mes de julio el Ministerio de Transición Ecológica y que ya son una realidad, ya las comunidades autónomas están ya en funcionamiento, se ha retrasado unos meses, pero ya están en funcionamiento. Los precios de la luz son otro elemento para que cualquier consumidor busque alternativas más económicas para su consumo eléctrico. Los propios costes de tecnología que van evolucionando, la penetración de las baterías. Hay muchos elementos que, desde luego, todos hacen pensar que esto es un crecimiento en una única dirección y que es imparable.
Ujú. Rafael, hay un aspecto que están comentando varios de los participantes en este programa de hoy relacionado con las trabas burocráticas, administrativas. En el caso del autoconsumo, en algunos casos han hablado de las grandes instalaciones nuevas renovables que se van a implantar, pero en el caso del autoconsumo, ¿también existen ese tipo de trabas o ya se encuentra más agilizada lo que es la instalación de placas fotovoltaicas en hogares o en empresas? Bueno, ha mejorado mucho respecto a hace 2 o 3 años, que teníamos el famoso impuesto al sol y muchas otras restricciones. Desde UNED hemos trabajado mucho con las comunidades autónomas y ya tenemos 15 comunidades autónomas que no piden el requisito previo de licencia de obra para una instalación de autoconsumo, lo cual agiliza los plazos de forma importante. Dicho eso, siguen quedando cosas y nosotros desde UNED pues seguimos demandando a las entidades públicas que sigan yendo en la dirección de cada vez simplificar más los procedimientos para instalar una planta de autoconsumo. Ahora mismo yo diría que el mayor escollo que hay es el acceso a la red de distribución para poder evacuar los excedentes de aquellas plantas que están generando en momentos que no tienen consumo. Nuestra demanda es que no tengan que seguir el procedimiento de acceso y conexión de las grandes plantas, sino que el autoconsumo, dentro de la potencia contratada, pueda evacuar sus excedentes sin mayores limitaciones. Ujú. Y una de las cuestiones relacionadas también con el autoconsumo, lo has comentado al principio, está relacionada con digamos, los ahorros que se han ido acumulando a lo largo de este confinamiento, de estas etapas donde no se ha podido gastar tanto. ¿Ha influido determinantemente a la hora de optar pues, por renovar casas y en muchos casos en esa renovación incluir el autoconsumo? Yo creo que sí, que ha ido saliendo dos elementos, ¿no? El ahorro y quizá el tiempo en casa. Y cuando uno está más tiempo en casa, pues se fija más en las circunstancias de sus consumos, ¿no? Y por lo tanto esos dos elementos, junto también con cada vez mayores diferentes líneas de financiación para este tipo de producto, pues han ayudado mucho al crecimiento que hemos expuesto antes. Uh-huh. Pues Rafael Benjumea, presidente de UNEF, muchísimas gracias por aclararnos este panorama del autoconsumo en 2021, que ha vuelto a dar sorpresas positivas y lo que se espera del sector de cara a 2022. Gracias a UNEF por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Ya saben, en torno a 1.200, 1.300 megavatios de autoconsumo se instalaron el año pasado. Es una cantidad impresionante, sobre todo porque en el ejercicio anterior, en 2020, también hubo un récord de instalaciones, precisamente porque se acumularon muchos ahorros, se acumularon muchas, digamos, ganas de renovar las casas. Bueno, pues en esa renovación de los hogares, lo que ha ocurrido es precisamente que se ha optado también por el autoconsumo, y eso es lo que estamos viendo que está teniendo mucho auge en estos últimos meses y parece que lo va a tener a pesar de esas trabas administrativas. Bueno, dentro de lo que es la implantación de las renovables en todo el sistema eléctrico energético español, esto implica, esta instalación de renovables implica un cambio de tendencia con respecto a los grandes planes de negocio de las compañías, los que tenían las compañías hasta hace algunos pocos años, y esto implica descarbonización. Es un nuevo concepto que estarán escuchando en muchos de esos planes estratégicos, juntas de accionistas, presentación de resultados. Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente, de esa descarbonización, con Sonia Hernández Jiménez de Endesa. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿qué tal? Ahora sí me oís bien, ¿no? Sí, sin problema. Decía precisamente, hoy que estamos hablando sobre todo en el programa de la solar fotovoltaica, que la implantación de renovables implica la descarbonización de los negocios de las compañías, en este caso de Endesa. Cuéntanos, Sonia, por favor, en el caso de Endesa, ¿en qué consiste esa descarbonización? ¿Desde cuándo se viene haciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo en Endesa en este sentido? Pues mira, nosotros en Endesa, y además alineándonos con nuestra matriz Enel, lo que hemos decidido es adelantar un objetivo muy importante para conseguir esa descarbonización, y es que en 2040 nuestra producción de energía será 100% renovable.
Es uno de nuestros pilares principales. ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Lo que me comentabas. Se está oyendo mucho hablar de descarbonización. ¿En qué se basa la descarbonización? Pues un pilar muy importante es la electrificación de la demanda. Y aquí también podemos tener un papel importante ayudando tanto a las empresas, a las familias y también a las administraciones públicas. Nosotros, desde el área de nuestra filial Endesa X, yo pertenezco en concreto al área de empresas, te puedo contar que lo que estamos haciendo es, al igual que nosotros buscamos un objetivo de descarbonización temprano, ese 2040, vamos a ayudar también a aquellas empresas que también lo quieran conseguir. Y estamos trabajando con ellos viendo en qué punto se encuentran. Porque empiezan a escuchar que sus clientes les están demandando. Incluso nosotros somos una gran compañía eléctrica y de generación y nosotros a nuestros propios proveedores les estamos pidiendo que se descarbonicen y nuestros clientes a sus clientes o a sus proveedores, ¿no? Entonces aquí se ha generado un círculo virtuoso en el que el propio mercado obliga a todas las compañías a descarbonizarse. ¿En qué consiste esto, no? Y muchas empresas nos llaman diciendo, oye, ¿podéis ayudarnos? Pilar súper importante, uno de los pilares, entre otros, es electrificar la demanda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a casa del cliente, le preguntamos qué está haciendo, cómo está consumiendo su energía, de qué tipo es, si ya ha oído hablar de descarbonización, si ya ha empezado algún plan, si saben medir su huella de carbono. Entonces, en función, una vez tenemos una entrevista con nuestros clientes y vemos en qué situación están, qué relación tiene, qué conocen ya de la descarbonización, entonces empezamos un proceso de trabajo con ellos, porque es un trabajo muy de la mano con nuestros clientes. Nosotros entramos en casa del cliente, él nos cuenta y entonces vemos primero cuáles son sus objetivos, qué horizonte tiene, porque piensa que también tenemos que asesorarle. Puede que sus objetivos sean muy ambiciosos y tecnológicamente no sea posible ir tan rápido, ¿o sí? O puede que, al contrario, puede que se esté planteando un horizonte muy lejano y, sin embargo, ya haya tecnologías en el mercado que le permiten descarbonizarse, que le permiten hacer una electrificación de su demanda y no lo esté haciendo. Incluso, también ahora se está hablando mucho de descarbonización, pero no deja de ser también una medida de ahorro energético, ¿no? Que es lo que también entre todos vamos buscando. ¿Cómo le ayudamos? Estamos con ellos, le ayudamos a montar ese plan, le ayudamos a ejecutar el plan, si el cliente así lo desea, y además le ayudamos a seguir durante toda la trayectoria del plan, ¿no? Si sus objetivos son hasta 2030 o hasta 2028. Estamos en casa del cliente viendo que efectivamente todo ese plan con esos plazos y esos hitos se va cumpliendo y efectivamente se va reduciendo la huella de carbono como el cliente tenía pensado. Hemos hablado de, ya tenemos una generación sostenible y 100% renovable con un objetivo de 2040. Ya estamos ayudando a las empresas, a las familias, a las administraciones a descarbonizarse. Y ahora nos queda el tercer pilar, ¿no? Donde también Endesa como compañía está apostando muy fuerte y está haciendo grandes inversiones. Claro, todo esto pensando que se va a electrificar en gran medida la demanda. No nos olvidemos tampoco de la flota eléctrica que viene, ¿vale? Consecuencia de todo esto, la mejora de las redes eléctricas. Aquí hay varias acciones a acometer, ¿no? Varias acciones que se están acometiendo. La mejora en sí de la red eléctrica en un modo físico y también un complemento de hacer unas redes inteligentes, ¿no? Para que ese trasiego de energía sea de la manera más eficiente. Claro, sin esto, sin ese refuerzo de las redes, esta descarbonización, esta electrificación de la demanda no sería posible. Y aquí sí que es muy importante el apoyo gubernamental, ¿no? Aquí es muy importante, ya que es uno de los principales stakeholders en la economía.
la sociedad lo está demandando, los clientes lo están demandando. Nosotros estamos progresando, las empresas están progresando y la administración tiene que estar ahí apoyándonos. Por no eso sé si ha quedado... sí. Si te resuelvo Sí, tu sí, sí, no, consulta. Sonia, pero efectivamente, ahora te pregunto una cosa sobre la electrificación, pero en cuanto a esos objetivos de descarbonización de Endesa, por plantearlos claramente, ¿cuáles son, digamos, de cara al futuro, evidentemente, cuáles son esos objetivos de descarbonización? Ya habéis contado que lo estáis haciendo con las empresas y entiendo que hay una buena respuesta por parte de las empresas también, de los negocios, para descarbonizarse, porque esto no es solo una función de la propia compañía, sino de los clientes que tiene. Pero ¿cuáles son, en el caso de Endesa, esos objetivos de descarbonización? Pues mira, el objetivo concreto y exacto es que en el año 2040 nuestra huella de carbono sea cero en la producción energética. Exactamente. De hecho, nos hemos adelantado 10 años a lo que en un principio estaba marcado en los ODS. Al haberos adelantado, al haber anticipado esos objetivos, acelerado esos objetivos, también lo que te quería preguntar en lo relativo a la electrificación de la economía. Decías que era muy importante y sobre todo eso último que estabas apuntando, que es clave el papel de apoyo que puedan tener las administraciones, ¿verdad?, para electrificar Correcto. toda la economía. ¿En qué sentido, sobre todo, te refieres a este apoyo o a esta ayuda clave del Estado, de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en fin, todas las instituciones? Exacto, pues mira, principalmente, creo que también el otro tertuliano lo estaba comentando, principalmente es muy importante economizar tiempo en la burocracia, ¿no? Muchas veces pues en esas licencias de obra, en esos permisos, cuando me refiero a la administración, pues desde que una población por el que pasa una red de alta tensión te pueda facilitar o agilizar los permisos el típico permiso de obra, hasta pues las redes generales, ¿no?, en la que la administración diga, vale, pues voy a vehicular todas esas ayudas que vienen de Bruselas, voy a dar prioridad, ¿no?, a que esos fondos vayan de una manera más rápida. Principalmente, yo te diría como resumen, agilizar todo el tema de papeleo y burocracias que tenemos que trabajar junto con la administración. Parece que está siendo ese un papel y un papel clave para lograr la electrificación, la descarbonización y la implantación de renovables, es verdad, como estáis coincidiendo todos en el programa hoy. Pues Sonia, muchísimas gracias. Sonia Hernández Jiménez, responsable de Endesa X, es verdad que esa filial que tiene Endesa, donde se está centrando buena parte del negocio de la compañía en cuanto a descarbonización, electrificación y con todas esas iniciativas que estamos comentando de Endesa durante todas estas semanas. Sonia, muchísimas gracias por participar hoy en Alto Voltaje. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con Endesa y Endesa X y nada, aquí estamos para cuando nos necesitéis. Muchísimas gracias. Un saludo, Sonia, porque desde luego está siendo importante todo el papel que están jugando compañías como por ejemplo Endesa en todo este sentido. Vamos a dar paso ahora para ver cuál es esa iniciativa semanal empresarial destinada a la sostenibilidad de la que también venimos hablando en los últimos meses aquí en Alto Voltaje. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, fíjense, las 88 empresas adheridas al programa Learn and Green, puesto en marcha en 2017 por AECOC, han logrado un ahorro medio del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su propia actividad logística. En el análisis de las medidas aplicadas por empresas para la reducción de esos gases invernaderos de su logística, las más eficientes han resultado, por ejemplo, la optimización de procesos internos, el uso de energías renovables, la apuesta por otras modalidades de transporte, además del de carretera, y también, y muy importante, la renovación de la flota de transporte. La asociación ha hecho público recientemente los resultados de su última auditoría del proyecto, realizada por Ernst & Young, con motivo del Día Mundial por
con la reducción de emisiones decretado por la ONU y celebrado el pasado 28 de enero. Este ahorro se ha producido paradójicamente en un periodo en el que la actividad logística de las empresas del programa ha crecido un 26%, en el caso de España en un 7,75%. Las ratios de emisiones generadas en relación a las operaciones logísticas de las empresas han mejorado un 40% desde la puesta en marcha de esta iniciativa de hace 5 años. Esos datos se traducen en un ahorro, fíjense, un ahorro total de 7 millones de toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Una buena iniciativa en el ámbito del transporte. Cepsa ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Y dentro de este repaso que estamos haciendo por la solar fotovoltaica, vamos a hablar ahora con José María González Moya, director de APA Renovables. José María, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por participar hoy en alto voltaje, que sé que está siendo por tu parte una mañana un poco complicada. José María, quería preguntarte, ¿cuál es el papel que tiene ahora mismo el autoconsumo en el modo de generación de España? Porque pasamos de grandes centrales que hemos visto toda la vida a cada vez una mayor atomización del mercado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos viendo cómo, digamos, la evolución de la tecnología de los últimos años en cuanto a, sobre todo, reducción de costes y facilitación a la hora de poner en marcha pequeñas instalaciones de autoconsumo. Que todo esto unido, junto con los altos precios que estamos viendo en la electricidad, pues estamos viendo como cada vez son más, pues tanto consumidores domésticos como industriales los que se están uniendo a la revolución del autoconsumo. Estamos viendo año tras año récords de instalación, récords de desarrollo y los próximos años vamos a seguir viendo cómo el interés sigue creciendo porque es la forma, digamos, más sencilla, barata y asequible de producir nuestra propia electricidad. La verdad es que estamos en un entorno muy bueno y esperemos que continúe igual. Y de cara al futuro, José María, ¿cuál puede ser o hasta dónde puede llegar el peso de la solar fotovoltaica dentro del mix eléctrico español? Pues fíjate, estamos todavía en tasas, digamos, en tasas de producción, digamos, modestas. Estamos hablando que en torno al 8%, 8,5% de la electricidad proviene de la energía solar e incluso en términos de potencia instalada, si tenemos en cuenta las plantas solares que hay en España, que son algo más de casi 15.000 megavatios, 14.900 megavatios en grandes plantas de generación solar, que si lo unimos a los algo más de 2,5 gigavatios que tenemos de autoconsumo instalado, nos hacen un total de 17.500 megavatios. Fíjate que el objetivo que tenemos a 2030, objetivo indicativo, que incluso podremos superar en nuestras estimaciones, es que lleguemos a algo más de 39.000 megavatios. Es decir, pasar de 17.500 a 39.000 en los próximos 8 años, con lo cual la expectativa de crecimiento es muy alta y esperemos que la energía solar pueda aportar una gran parte del consumo energético de este país en 2030, llegando a tasas incluso cercanas al 30%. José María, ahí en abril se espera que haya una nueva subasta de electricidad. ¿Qué es lo que vosotros, por vuestra parte, por APA, esperáis precisamente de esta subasta después de las que se han realizado, la última en octubre del año pasado, para agilizar toda esta instalación de energía renovable, incluida, por supuesto, la solar? Sin duda, a ver, las subastas las vemos como una herramienta necesaria y una herramienta que lanza un mensaje, digamos, a los inversores y, en definitiva, a toda la sociedad de que hay que apostar por las renovables. Y en este caso se prevé una nueva subasta ahora a principios del mes de abril, en el cual, en esta ocasión, se va a subastar dirigido más digamos, a una generación a partir de muchas renovables, pero en particular de energía solar fotovoltaica, una generación de carácter más distribuido. Está previsto que se subestan pues algo cerca de 200 megavatios, en este caso de energía solar fotovoltaica, pero para instalaciones más pequeñas de las que hemos visto. Tiene una limitación de instalaciones de menos de 5 megavatios y cierto nivel de tensión, todo esto de carácter distribuido, de acuerdo a que la transición energética se apoye sobre generación de riqueza
y digamos, desarrollo en todo el territorio. Vamos a ver una subasta en la cual van a acudir las empresas para desarrollar, en este caso, solar fotovoltaica de carácter distribuido. También se espera, por ejemplo, la entrada de nuevas tecnologías renovables que no ha habido subasta hasta el momento, en particular centrales de biomasa. También vamos a ver 200 megavatios, 140, perdón, en este caso, para instalaciones de biomasa, y también otras renovables como solar termoeléctrica e incluso instalaciones hidráulicas, bien para nuevas instalaciones pequeñas en este caso, o bien para remodelación de instalaciones antiguas. En todo caso, es una buena noticia, una nueva subasta, y esperamos que, como las anteriores, vuelva a ser un éxito. Una última cuestión, José María, porque es verdad que las subastas son un éxito, hay mucha demanda, pero también, y lo estaban comentando, lo ha comentado Arcadio de Enerclub, lo han comentado en Endesa, lo han comentado diferentes participantes, UNEF también. Hay un problema o hay un muro relacionado con las trabas burocráticas o trabas administrativas para luego poner en marcha esas instalaciones. ¿Esto se está agilizando o se espera por lo menos que se agilice en los próximos meses? Bueno, esperanza siempre tenemos de que se agilice, y evidentemente sí que es una lástima que estamos viendo cómo el desarrollo renovable está dependiendo más de, digamos, de los retrasos y, digamos, de los atascos que estamos sufriendo a nivel burocracia que digamos, del interés o del apetito inversor. Es decir, por desgracia, la senda que estamos haciendo y poniendo en marcha de renovables se está limitando por esto. Sí que es verdad que, bueno, vemos que las administraciones están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes. Vemos mucho retraso en muchos procedimientos administrativos, procedimientos que van a cualquier escala, digamos, desde la Administración General del Estado hasta las comunidades autónomas, incluso en términos generales a los ayuntamientos. Y estamos viendo esos retrasos pues tanto para grandes instalaciones como para muy pequeñas instalaciones de autoconsumo, que cuesta legalizarlas, cuesta ponerlas en marcha, porque sí que es verdad que la vuelta del apetito inversor y, digamos, del desarrollo renovable ha venido con mucha fuerza, y las administraciones en este caso no están dotadas lo suficiente. Sí que tenemos la esperanza que esto se arregle, y en todo caso, pues oye, nos brindamos a cooperar y ayudar a las administraciones para que de alguna manera agilicemos todo esto. Y sobre todo vemos fundamentalmente los problemas y los atascos en el ámbito ambiental. Tenemos que pasar unos procedimientos de evaluación ambiental muy estrictos, y vemos como cualquier procedimiento que requiere informe cruzado de alguna otra administración se enquistan y están tardando mucho más de lo deseable. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esas autorizaciones, porque está bien la subasta, pero luego evidentemente tienen que ponerse en marcha y en práctica todos esos proyectos. José María González Moya, de APA Renovables, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Gracias a vosotros. Muchas gracias a APA Renovables, como siempre que les llamamos están para participar y para aclararnos qué es lo que sucede en el sector. En este caso, en el de las fotovoltaicas, como hemos visto, han crecido en torno a 1.200, 1.300 megavatios solo en autoconsumo, solo en paneles de empresas y de hogares. Seguro que muchos de ustedes ya por lo menos se lo están pensando. Ese es el crecimiento que han tenido en 2021. Se espera también crecimiento en 2022. Hay muchas vistas puestas en la subasta de electricidad del próximo mes de abril, y esto sobre todo provocará que cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, será un autoproductor en vez de las grandes centrales, que también estarán, por supuesto, y que también son necesarias, pero vamos hacia una energía mucho más distribuida y una generación mucho más atomizada que la que conocíamos hasta ahora. Otro cambio fundamental del que hemos hablado hoy en Alto Voltaje, y del que espero que hayan por lo menos aprendido también una parte de lo que se nos está viniendo encima desde el punto de vista de la transición energética. La próxima semana contaremos más sobre energía, más sobre electricidad, porque está el mercado, como están viendo, verdaderamente interesante. Muchas gracias y hasta la próxima semana.